Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Miki Andoni Siglo XX y HondurasEnSusManos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día miércoles 4 de marzo del año 2026. A continuación les dejo el resumen de las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. Aquí te contaré las 24 recomendaciones que la Unión Europea hizo a Honduras tras elecciones. Ana Paola Hall dijo: la Unión Europea fue contundente, no hubo fraude. La CESAL alerta por repunte de casos de dengue y llama a reforzar las medidas de prevención. Embajadas hondureñas activan protocolos ante crisis en Medio Oriente. ADIPE pide mesa técnica urgente ante impacto de la guerra en precios del petróleo. Reconocimientos y pacto de impunidad entre puntos de agenda legislativa esta semana. Aprueban que chaleco reflectivo solo sea obligatorio de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Congreso Nacional aprueba contratos de préstamos por $195 millones. Honduras se retira del grupo de la Haya para mantener una política exterior autónoma. Juan Orlando Hernández dice lo siguiente: quiero ser claro, no tengo interés en participar en política. CID declara responsable a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos. Esto y más en este resumen de noticias. CID declara responsable a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos. La Corte declaró responsable a Honduras por violar el derecho a la cultura previa, libre e informada y otros derechos fundamentales de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a Honduras por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, según la sentencia notificada este miércoles 4 de marzo. De acuerdo con el fallo del Tribunal Regional, Honduras incurrió en violaciones a los derechos a la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad, debido a decisiones estatales adoptadas sin garantizar procesos adecuados de consulta. La Corte concluyó que esas vulneraciones se originaron principalmente en la declaratoria y gestión del archipiélago como área protegida, así como en las faltas de garantías efectivas para el uso y goce del territorio comunal y su hábitat funcional. Situación que generó un clima de hostigamiento e inseguridad que afectó a los miembros de la comunidad garífuna. Según la sentencia, la comunidad garífuna de Cayos Cochinos mantiene una relación histórica, cultural y espiritual con el mar y la pesca artesanal, actividades esenciales para su subsistencia. Aunque obtuvo títulos de dominio pleno entre 2006 y 2007, el Estado adoptó medidas administrativas y legales sobre el territorio sin asegurar su participación efectiva. El tribunal señaló que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales incluye el acceso y uso de recursos marinos tradicionalmente utilizados, por lo que el Estado debía garantizar el disfrute efectivo de estos espacios como condición indispensable para preservar la identidad cultural y la vida comunitaria. La Corte determinó además que Honduras no garantizó el derecho a la participación ni a la consulta previa respecto a medidas como la creación y ampliación del Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos Cochinos, la adopción de planes de manejo, la aprobación de la ley de pesca y la autorización de actividades turísticas y televisivas dentro del área protegida. Asimismo, el fallo establece que las restricciones temporales derivadas de la realización de programas televisivos y el incremento de actividades turísticas afectaron la pesca artesanal, impactando directamente la alimentación y las prácticas culturales de la comunidad, lo que contribuyó a la pérdida del control efectivo del territorio. Honduras crea oficina para fortalecer comercio exterior. La Oficina Presidencial del Comercio Exterior será responsable de la formulación, evaluación y administración general del régimen de comercio exterior. El Consejo de Ministros aprobó la creación de la Oficina Presidencial del Comercio Exterior, una nueva instancia adscrita a la Presidencia de la República que tendrá a su cargo la coordinación y dirección de la política de comercio exterior y las negociaciones comerciales de Honduras.
La decisión fue adoptada durante el segundo Consejo de Ministros de la actual administración, celebrado este martes en Casa Presidencial y encabezado por el presidente de la República, Nasri Asfura, mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo PCM-006-2026. De acuerdo con el decreto, la Oficina Presidencial de Comercio Exterior funcionará como un ente desconcentrado de la Presidencia, responsable de la formulación, evaluación y administración general del régimen de comercio exterior del país. La nueva entidad estará dirigida por un comisionado presidencial con un rango de secretario de Estado, quien reportará directamente al titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de garantizar una conducción estratégica y coordinada de las relaciones comerciales internacionales. Asimismo, el decreto establece que todas las funciones que actualmente desempeña la Subsecretaría de Integración Económica y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico serán trasladadas a la OPCE una vez entre en vigencia normativa. En ese contexto, pasarán a formar parte de la nueva oficina la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, la Dirección General de Administración y Negociación de Tratados y la Misión Permanente de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio, dependencias que anteriormente operaban bajo la estructura de dicha subsecretaría. El documento oficial señala que el sector externo constituye un pilar fundamental para la economía hondureña, tomando en cuenta que el valor de las exportaciones ha representado en promedio el 43% del Producto Interno Bruto durante los últimos 15 años, mientras que el índice de apertura comercial se sitúa alrededor del 106% en el mismo periodo. Según las autoridades, la reorganización institucional busca fortalecer la atracción de inversiones, impulsar la generación de empleo y aumentar las exportaciones, contribuyendo así al crecimiento económico sostenido y al posicionamiento de Honduras en el comercio internacional. Juan Orlando Hernández dice: "Quiero ser claro, no tengo interés en participar en política". La candidata de Libre y su representante ante el CNE quedaron, como dirían en mi pueblo, atolondrados después del contundente rechazo, escribió el exmandatario, quien reiteró que no quiere participar en política. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reaccionó a los señalamientos del consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, quien denunció recientemente un supuesto plan para atentar contra su vida, vinculando, según afirmó, a su oposición a una eventual inscripción del exmandatario de las elecciones de 2029. A través de un pronunciamiento, Hernández cuestionó a dirigentes del Partido Libertad y Refundación Libre y rechazó las acusaciones en su contra, diciendo: "Busquen oficio". La candidata de Libre y su representante ante el CNE quedaron, como dirían en mi pueblo, atolondrados después del contundente rechazo del pueblo en las pasadas elecciones, expresó. El exgobernante añadió que durante años toleró ataques políticos y acusaciones en su contra. También dijo: "Durante años toleré ataques y mentiras, ya es suficiente. Entiendo que busquen a quién culpar por su derrota, pero aquí los únicos responsables son ustedes". Hernández también hizo referencia a los resultados electorales obtenidos por el oficialismo, diciendo: "19% de los votos siendo el partido de gobierno". Ese fue un mensaje claro y contundente del pueblo hondureño. Y aún así insisten en mentiras y cortinas de humo para desviar la atención. También dijo: "Siguen atacándome con las mismas acusaciones falsas de siempre, usando mi nombre como lo hicieron durante 12 años. Esta campaña que quieren impulsar es más de lo mismo. No les funcionó ni les funcionará. Honduras y el mundo sabe quiénes son en realidad", afirmó. En su declaratoria, el exmandatario planteó una serie de cuestionamientos dirigidos a sus críticos, diciendo: "¿Se les olvida el narcovideo? Intentan desviar la atención de sus verdaderos vínculos en Honduras y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Deben enfrentar las consecuencias de haber intentado robarse las elecciones al estilo del propio Maduro. Están enfocados en dividir al Partido Nacional con ayuda interna y de sus posibles aliados de siempre, o se resisten a creer que su narrativa ha quedado al descubierto y suponen que, al menos mantenerla vigente, se olvidará el desastre de gobierno que protagonizaron". Hernández reiteró que no tiene aspiraciones políticas. "Quiero ser claro, no tengo interés en participar en política. Mi familia y yo estamos enfocados en priorizar y valorar cada momento juntos, agradecidos por el tiempo que Dios nos ha dado. Pero también he decidido contar la verdad, aunque eso incomode a algunos". Marlon Ochoa aseguró que Juan Orlando Hernández buscará la elección. Las declaraciones del exmandatario surgen luego de que el consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunciara públicamente un supuesto plan para asesinarlo, señalando que uno de los motivos sería su oposición a una eventual candidatura presidencial de Hernández en 2029.
diciendo: quiere limpiar el CNE de cualquier persona que se pudiese oponer de la inscripción de Juan Orlando Hernández en 2029 y según es sabido, él viene para inscribirse, por eso quieren que no esté yo, adujo el representante del Partido Libre en el órgano electoral. Ochoa sostuvo que ha solicitado medidas de protección internacional ante lo que considera riesgos contra su integridad en medio de la creciente tensión política posterior al proceso electoral. Honduras se retira del Grupo de la Haya para mantener una política exterior autónoma. Honduras anunció este martes su retiro del Grupo de la Haya, argumentando que su objetivo es mantener una política exterior soberana y equilibrada. El gobierno de Honduras anunció este martes su retiro del denominado Grupo de la Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica, con el objetivo de mantener una política exterior soberana, autónoma y equilibrada, diciendo: esta decisión obedece a la firme convicción de que la política exterior hondureña debe ejercerse de manera soberana, autónoma y equilibrada, sin adscribirse a bloques cuyas dinámicas pueden comprometer la independencia de criterio que debe caracterizar la acción exterior del Estado, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado. Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las compresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro. Pese a su salida, Honduras reafirmó su compromiso irrestricto con el derecho internacional humanitario y la protección de civiles en conflictos armados y en pleno respeto a los derechos humanos. También reiteró su apoyo decidido al multilateralismo, la solución pacífica de las controversias y a la promoción de una paz justa y duradera en medio del Oriente. El gobierno hondureño aseguró además que continuará participando activamente en los foros y mecanismos de las Naciones Unidas, promoviendo el diálogo constructivo y las soluciones negociables con la vía legítima para alcanzar la paz y la justicia internacional. El Grupo de la Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Ahora te contaré algunas iniciativas de gobierno que han planteado desde el Congreso Nacional los diputados. Proponen monitoreo electrónico a agresores y parqueo gratis en centros comerciales. La protección de víctimas de violencia doméstica, obras de apoyo al sector salud y educación forman parte de las iniciativas presentadas ante el Pleno. Una serie de iniciativas de ley fueron presentadas este martes durante la sesión del Pleno del Congreso Nacional, abarcando propuestas en materia de protección a la mujer, salud, educación e inclusión social. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada Kritza Pérez presentó un proyecto orientado a implementar el monitoreo electrónico de agresores contra mujeres. La iniciativa plantea que, mediante dispositivos tecnológicos colocados en el tobillo, se supervise el cumplimiento de medidas restrictivas dictadas por los tribunales como mecanismo para reforzar la protección de las víctimas de violencia domésticas y así evitar tragedias. Por su parte, la diputada liberal Saraí Espinal introdujo una moción para que la Secretaría de Salud gestione la construcción de un hospital en el municipio del Porvenir Francisco Morazán con el fin de ampliar la cobertura médica en la zona. En la misma línea social, la diputada María Fernández Sandres propuso la creación de un centro integral de cuidado del adulto mayor en los valles de Santa Bárbara, mientras que Ariana Vanegas solicitó la asignación de una ambulancia para el Hospital San Isidro en Tocoa, Colón. En el ámbito económico, el diputado Godofredo Fajardo planteó una iniciativa para que los centros comerciales no cobren estacionamiento a los clientes que acrediten un consumo mínimo de 300 lempiras. Asimismo, la diputada Alia Cafati presentó un decreto enfocado en empoderar a mujeres víctimas de violencia doméstica, promoviendo oportunidades laborales para madres que buscan independencia económica y romper el ciclo del abuso. En materia educativa e inclusión también se solicitó que al emblemático Instituto José Trinidad Reyes se le asignen 2 autobuses para facilitar el transporte de alumnos de la jornada nocturna. Adicionalmente, el diputado Emilio Guillén propuso la creación de un centro de atención integral para niños con neurodivergencia en San Pedro Sula, ampliando así los servicios especializados en el norte del país. Esas fueron algunas de las propuestas presentadas durante la sesión del Pleno de este martes. La CESAL alerta por repunte de casos de dengue y llama a reforzar las medidas de prevención. En las primeras 7 semanas del 2026 se contabilizaron 1.393 casos. La incidencia de esta enfermedad superó el umbral de éxito y se ubicó en la fase de seguridad.
Los casos de dengue en el territorio están aumentando y hasta las primeras 7 semanas del 2026, la Secretaría de Salud CESAL contabiliza un total de 1.393 pacientes con esta enfermedad. Las autoridades de la Unidad de Vigilancia de la Salud, en conferencia de prensa, hicieron el llamado a la población a reforzar las medidas para la eliminación del mosquito transmisor que causa esta enfermedad. Del total de casos, hay 22 que son por dengue grave. El resto se registran como dengue con y sin signos de alarma. Omer Mejía, jefe de la unidad, resaltó que de los 4 serotipos del dengue existentes, el que circula en el territorio es el serotipo 3, uno de los que puede provocar que una persona se agrave tras la picadura del mosquito. También dijo: esto nos da la indicación de que todas las personas que presenten fiebre, dolor de la parte de atrás de los ojos, acompañado de dolor muscular y dolor de cabeza, acuda al establecimiento de salud más cercana, dijo. Alertó a la población que si además de esos signos se presentan vómito y erupciones en el abdomen, son signos de peligro, por lo que se debe buscar atención médica de inmediato. El mayor número de casos se registran en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, así como en los departamentos de Atlántida, Choluteca y Lloro. Afortunadamente no se reportan fallecidos este año por la picadura del mosquito transmisor, aseguró el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Los casos de dengue que se registran en lo que va de este año provocó que la enfermedad superara el umbral de éxito del canal endémico de la CESAL, llegando a nivel de seguridad. Eso quiere decir que la incidencia del dengue en el territorio, aunque es alta, está controlada. Sin embargo, para evitar que el número de enfermos siga incrementando y que la enfermedad pueda llegar a niveles de alarma, es necesario el compromiso de todos, advirtió Mejía. También dijo: el dengue es una enfermedad que no nos da tregua, no podemos bajar los brazos. En este momento la enfermedad del dengue estaba en una fase de éxito y ha pasado a una fase de seguridad. Es decir, que vamos con una tendencia de forma ascendente, dijo. El funcionario también afirmó que ante el repunte de casos, desde la CESAL se están fortaleciendo las medidas de prevención. También dijo: se han fortalecido las jornadas de fumigación, abatización, eliminación de criaderos, inspección casa a casa y campañas educativas, en coordinación con gobiernos locales, centros educativos y organizaciones comunitarias, aseguró. Sin embargo, también recordó que la prevención es responsabilidad de todos los sectores. Por ello, hizo un llamado a la población a mantener sus hogares limpios, eliminar recipientes que acumulen agua, tapar pilas y barriles, limpiar canaletas y permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado. Honduras cerró el 2025 con un total de 17.368 casos de dengue y 4 fallecidos. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras en sus buenas noticias a través de Radio TV Millandonis Siglo XX. Para mí ha sido un enorme placer poderles transmitir las noticias más importantes acontecidas en este día. Nos vemos el día de mañana.